sería la sorpresa de los hermanos Lumière si levantaran la cabeza y pudieran ver en qué se ha convertido el cinematógrafo? Es el arte de nuestro tiempo, un invento prodigioso que aporta al siglo XX algo tan importante como la imprenta al Renacimiento. Es el séptimo arte, pero a la vez es un espectáculo de masas, una gran industria, un medio de comunicación social, un lenguaje. Con esta historia del cine en vídeo, dedicada al periodo mudo, nos proponemos una aproximación al tema. El cinematógrafo se intuyó en la prehistoria. El hombre del Paleolítico, con sus pinturas rupestres, fue el primero que dio a luz la idea plástica de la acción. Después, a través de los siglos, surgirían diversos investigadores que con sus artilugios para reproducir el movimiento se acercarían al arte fílmico. Así, en la segunda mitad del siglo XIX, con el invento de la fotografía por Niepce y Daguerre, las aportaciones del doctor Ferran o la película de Eastman, pronto se pudieron llegar a dinamizar las imágenes de la realidad. Fueron tres los nombres que han pasado a la historia como inventores del cine, entre las numerosas patentes que se registrarían por aquellos años. Veamos, pues, sus primeros films. El gran físico americano siempre presumió de ser también el inventor del cine. Durante los años 1888 a 94, perfeccionó el fonógrafo óptico y dio a luz el conocido kinetoscopio, ese rudimentario lente ventanilla para un solo espectador que hemos visto en las ferias, desarrollando su aparato con la ayuda de Dickson. Edison intentó monopolizar el cine en los Estados Unidos y mantuvo una tremenda guerra de patentes hasta 1908. Sin embargo, creó una importante escuela y el primer estudio de rodaje del mundo, el famoso Black Maria. Con todo, este sabio alemán logró en 1892 un aparato tomavistas de imágenes en movimiento, el célebre Bioscope, que sería perfeccionado por su colega Mester, y exhibe las primeras películas en el Wintergarten de Berlín en noviembre de 1895. Otros inventores franceses, Louis y su hermano Auguste, crearon en 1894 un aparato que, además de tomavistas, impresionar la película, proyectaba la cinta en una pantalla. De ahí que los hermanos Lumière hayan sido considerados como los padres de la cinematografía. Su aparato, precisamente denominado Cinematographe, fue el que dio la vuelta al mundo, y sus primeros films los que inauguraron oficialmente el séptimo arte. Veamos a continuación la reconstrucción histórica de la primera sesión pública en París. Fue el 28 de diciembre de 1895 en el Salón Indien del Gran Café, Boulevard des Capucines, número 14. La entrada valía 1 franco. Solo asistieron 35 espectadores, entre ellos Georges Méliès, quien, interesado por el prodigioso cinematógrafo, quiso comprar el aparato a los Lumière. Hoy es famosa la respuesta que le dio el padre de estos, Antoine. Señor Méliès, este invento no está a la venta. Y además, para usted, sería la ruina. Se puede explotar cierto tiempo como curiosidad científica. Fuera de esto, no tiene ningún porvenir comercial.
Imagínense ahora que estamos en 1895. Se pone en marcha el proyector y surge un haz luminoso. Asistimos al nacimiento del cine. He aquí el primer film de la historia. Así está considerado la salida de los obreros de la fábrica Lumière. Estas imágenes impresionaron a los espectadores de la época. Cuando entraba el tren en la estación, se apartaban asustados pensando en que iba a salirse de la pantalla. Contemplemos la primera película familiar, Auguste Lumière y su esposa durante la merienda del bebé. El cine, por tanto, estaba en la calle. Había nacido como tal. Georges Méliès fue realmente el primer gran creador del cinematógrafo, superando la visión poco ambiciosa de los hermanos Lumière. Artista, mago, saltimbanqui, ilusionista, trasladó sus espectáculos de feria a las imágenes, filmando sus propias representaciones y originando después un género imperecedero, el film fantástico. Influido por la estética teatral, su genialidad le llevó a idear numerosos trucos y gags, sin los cuales la técnica y el lenguaje del arte cinematográfico no hubiera progresado. Los temas, a medida que superó la prestidigitación, eran historias populares. Ilustraba el pasado francés o de otros países y realizaba fantasías futuristas. Veamos seguidamente su última obra maestra, La conquista del Polo. Rodada en sus estudios de Montreuil, con profusión de maquetas e ingeniosos decorados, estaba inspirado en las recientes expediciones al Ártico. Narra la odisea de un imaginario profesor, interpretado por él mismo, el cual coronará con éxito su fantástica aventura.
enfrentándose con este simpático gigante de las nieves, antes de regresar triunfantes a París. Méliès fue un autor completo. Escribía sus argumentos, diseñaba los decorados y vestuarios, dirigía y producía sus films e incluso a veces los interpretaba, como sucede con la cinta que tenemos en pantalla, La cocina infernal. Aunque el mago Méliès concibió el cine como espectáculo, los productores coetáneos arruinaron a su marca Starfilm. En eso no se equivocó Antoine Lumière. Así, perdidas la mayoría de sus películas y olvidado como cineasta, vendió juguetes y caramelos en la estación de Montparnasse, siendo más tarde rehabilitado como maestro del séptimo arte. Si bien la paternidad de muchos trucos de la cámara han sido atribuidos al referido cineasta galo, algunos cabría también asignárselos a Segundo de Chaumont, otro de los pioneros del cine mudo y de la cinematografía española, nacida asimismo por aquellas fechas de manos de Fructuós Gelabert, padre de la cinematografía catalana, inventor, creador de una pequeña industria en Barcelona y de la escuela de tendencia realista. El aragonés Chaumont, coetáneo de Gelabert, fue un maestro de la fantasía y de la técnica. Se le atribuye la truca, paso de manivela, imagen por imagen, que emplea en el film que estamos visionando, El Hotel Eléctrico. También desarrolló la sobreimpresión e ideó el carro traveling para Caviria, cinta monumental que fotografió en Italia. Sin embargo, algunos de estos maestros primitivos no acabaron de entender el cine como un arte propio. Tuvieron que llegar los autores de la escuela de Brighton para que el film cobrara visos de verdadera autonomía. Dos comerciantes franceses que iniciaron sus actividades nada más aparecer el cinematógrafo fueron quienes vieron las enormes posibilidades industriales que ofrecía el nuevo espectáculo. Charles Pathé montaría el primer poderío económico de la historia del cine y paralelamente a su colega Léon Gaumont crea la primera gran industria del cinematógrafo. Son famosos los dramas sociales, como Las víctimas del alcohol, realizado por Ferdinand Zecca en 1902. Este cineasta sería el director de la firma Pathé. Y también
las evocaciones religiosas como Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo, correalizada con Lucien Nonguet y concluida en 1904. Mientras, Louis Feillat, a su vez director de la Casa Gaumont, filma una serie de sainetes y adaptaciones de novelas célebres. No obstante, todas esas cintas no eran verdaderas narraciones cinematográficas, sino un conjunto de escenas animadas, a modo de cuadros, con letreros que iban explicando los distintos relatos. En los años 10, Feillat realizaría series como Judex, en pantalla, Fantomas y Los vampiros. La proliferación de este tipo de cintas y la repetición de temas dio lugar a la búsqueda de nuevos argumentos, y para ello se recurrió a la literatura noble y a la historia o leyendas populares. Aquí tenemos escenas del primer film d'art, firma de los hermanos Lafitte, que daría lugar a toda una escuela, sacando al séptimo arte del mero entretenimiento en que se había convertido el llamado cine de barraca de feria. Por tanto, se funda la Sociedad de Autores Cinematográficos, en la cual cooperaría la Academia Francesa. Se contratan a todos los grandes intérpretes de la escena. Los autores teatrales escriben guiones o adaptan sus obras. Se llevan a la pantalla piezas clásicas y se evoca el pasado histórico. Y los poderosos Pathé y Gaumont crean sus departamentos de arte para editar esta clase de films. Incluso se fundan sucursales de producción en Italia. Es obvio que el film d'art fructificaría en el país latino, dando lugar al género histórico e iniciándose un cine de carácter nacional. Estas películas toman pie en la riqueza de temas clásicos y en la tradición literaria transalpina. Todos los grandes personajes de antaño se asoman a la pantalla de la época. Surge también el género bíblico, y dentro del cine histórico italiano cabe destacar, junto a la referida Cabiria, la primera versión de Quo Vadis, realizada por Enrico Guazzoni en 1912, y una serie de films dirigidos por Ambrosio y Alberini, con títulos tan famosos como Los últimos días de Pompeya y La caída de Roma. Pero todo ese cine histórico italiano empezó a declinar a la mitad de la década, y pronto fue sustituido por los dramas mundanos, lo que dio lugar a una nueva moda cinematográfica y al nacimiento de las grandes divas. Pina Menichelli, Francesca Bertini y a su rival, Hesperia. La escuela del film d'art y los comentados estilos europeos también influyeron en el naciente cine español de aquella época muda. Y hubo una expansión en Cataluña, primer centro cinematográfico de España, concretamente con la fundación de la productora Hispano Films en 1906, de manos de Albert Marro y Lluís Macaya. Marro sería el correalizador con Ricard de Baños, otro pionero del cine catalán, del film que tenemos en pantalla. Observemos el idóneo montaje, mediante el corte de planos, en el cual aparecen escenarios naturales combinados con interiores pintados.
tiempo, otros cineastas famosos darían a luz films que ponían al país a la par de las corrientes mundiales. El maestro Gelabert, junto al pionero Josep Maria Codina, realizan para la marca Films Barcelona esta popular película. Veamos aquí exteriores de la ciudad condal de esas fechas. Amor que mata narra la historia de una mujer que, por venganza, se dedica a enviar anónimos que provocarán una tragedia. Los cineastas Turquí y Doria ruedan un film d'art, Carmen, basados en la célebre obra de Mérimée. Estilo artístico que influiría en otro de los autores más importantes del periodo, Adrià Gual. Este realizador y dramaturgo, con su productora Barcinógrafo, pone en pantalla obras escénicas y literarias desarrollando una ambiciosa labor creadora. En Misteri de Dolor relata un drama rural enclavado en el Pirineo. Protagonizado por Joan Capdevila y Aurora Baró, se utilizaron virados de color para remarcar los momentos más dramáticos. Por último, uno de los realizadores del film d'art, Bourgeois, fue a Barcelona para rodar esta superproducción histórica. Se trata de un film de 5 episodios que alcanzó un coste de 1 millón de pesetas y en el cual intervinieron diversos técnicos españoles. Cabe destacar la perfecta caracterización de los Reyes Católicos y de Cristóbal Colón, así como la ambientación en la Alhambra. Tuvieron que irrumpir los norteamericanos en el firmamento del séptimo arte para dar al cine su entidad autónoma. Esta película del maestro Edwin Stratton Porter, pese a cierta influencia europea, contiene una planificación y un montaje originales. Considerado el primer western de la historia del cine, posee una narrativa propiamente fílmica, primeros planos, acciones paralelas, panorámicas, al tiempo que presenta un rodaje en exteriores combinado con la filmación en estudio.
que cuando el actor George Barnes dispara su revólver apuntando al espectador, el público se asustaba apartándose de la pantalla. Ahora vemos otro de sus films célebres, El nido del águila. En esta cinta primitiva debutó el maestro Griffith como actor, con el seudónimo de Lawrence, quien vence al final a este águila de trapo y se rinde. Otro maestro del cine épico norteamericano fue Thomas Herbert Ince. Desaparecido prematuramente, influiría a muchos cineastas de la época, también a través de su compañía Triangle, productora fundada con Griffith y Mack Sennett. Ince desarrolló enormemente la escritura fílmica y lanzó al cowboy William S. Hart, el famoso héroe de los ojos claros, o Rio Jim, para competir con el popular Tom Mix, que había creado su coetáneo, el coronel Selig. Con todo, fue el referido David Ward Griffith quien mejor concibió en imágenes las historias, abandonando el estilo teatral. Con una pensada planificación, movimientos de cámara y el montaje y ritmo como ejes del universo fílmico, estableció la gramática cinematográfica tradicional, ese lenguaje específico que había intuido la citada escuela de Brighton. Griffith no solo fue el primer gran narrador del cine americano, sino que descubrió a grandes estrellas, como Mary Pickford, a quien vemos ahora como niña amenazada en El teléfono, film que implanta el denominado salvamento en el último minuto, a través de esta historia simple de una familia acosada por unos bandidos. En Salvada por telégrafo, donde una bella joven será liberada también en el último momento del asalto de unos vagabundos, Griffith desarrolla más su estilo creador, dividiendo el film en secuencias, escenas y planos. Aún así, la consolidación del nuevo arte por medio de este genio del cine mudo tuvo su culmen en El nacimiento de una nación. Epopeya sobre la secesión y la posguerra en Estados Unidos a través de la saga de dos familias. He aquí una muestra del montaje alternante de Griffith, donde varias acciones paralelas se encontrarán en un mismo punto y crearán su sentido dramático y espacial en la mente del espectador. En esta violenta secuencia, inusual en Griffith, se aprecia una de las constantes de su obra, la lucha del bien contra el mal, conflicto del que saldrá victoriosa la virtud.
Intolerancia sería otro impresionante fresco histórico que narra 4 formas de intransigencia a través de los siglos. Este traveling aéreo sobre el Palacio Babilónico de Baltasar muestra un grandioso decorado que intenta resumir el arte mesopotámico. Con un coste de $2 millones y una reconstrucción monumental en la que participarían más de 20.000 figurantes, Griffith hizo una síntesis del lenguaje fílmico e impulsó el cine como medio de expresión autónomo de las demás artes. No obstante, con la desaparición del film mudo, David Ward Griffith abandonaría el plató y murió prácticamente olvidado, en vísperas de finalizar la Segunda Guerra Mundial. El género cómico nació con el cine. Precisamente este film primitivo de los Lumière, El regador regado, primera cinta argumental, inauguró la risa en la pantalla. Luego, el burlesque se desarrollaría en Francia con estos seriales famosos. Estamos contemplando secuencias de los primeros payasos del séptimo arte. Sería el maestro Max Linder el gran creador del film cómico. Genial actor y realizador galo que superó las astracanadas de Rigadin, André Did, René Abelard, Onésimo, para argumentar y dar un sentido social a sus películas. Max Linder es el padre del popular género. Su tipo característico inspiraría a Charlotte, que incluso habló de él como su maestro. Pero fue el norteamericano Mack Sennett quien consolidaría el burlesco tradicional. Sus celebradas series no solo dieron lugar a los maestros del género, sino a otros cómicos que alcanzaron gran popularidad por aquellos años. Aquí tenemos a su Keystone Cops. El famoso Charlotte fue el más genial artista de la pantalla silente. Este sencillo vagabundo era director, actor, guionista y músico, al tiempo que productor de sus propias películas. Concibió un personaje inmortal, identificado con su misma persona. ¿Quién no recuerda a Charlotte? Con su bigotillo característico, el sombrero de hongo, las botas exageradas, el pantalón caído, la levita estrecha, el bastoncillo de junco. Sus historias están llenas de poesía y humanidad. Es su cine intemporal, que por su enorme expresividad no necesitaba de la palabra. La imagen habla por sí sola, ya que la mímica de los actores, especialmente la de Chaplin, era suficiente para transmitir los sentimientos más íntimos.
Ese era, y es, el Charlot que todos amamos y admiramos. Menos comprendido que Charles Chaplin, pero para algunos de igual altura, Buster Keaton fue el otro gran autor del film burlesco. Figura contestataria y anticonvencional, aún perdura en el universo fílmico de nuestros días, pese a su olvido en los años del sonoro. La vecinita de Pamplinas, tal como se tituló en España, cuenta las desventuras de una pareja de vecinos que se aman con la oposición del padre de ella. Viene a ser una parodia americana de Romeo y Julieta. El famoso cara de palo, humorista y filósofo, ingenuo y absurdo, humano y triste a la vez, es todo un símbolo de la vida cotidiana y sigue interesando y provocando la hilaridad de los espectadores de hoy. Veamos una selección de escenas burlescas que interpretan los más famosos cómicos de la época.